Vamos a tener hoy es la de retinopatía diabética. La diabetes es una enfermedad que no solamente va a afectar a diferentes partes del cuerpo, sino afecta al ojo. Dentro del ojo la puede afectar de múltiples maneras. Puede generar parálisis o isquemia de los músculos extraoculares y con eso una limitación en los movimientos oculares, problemas de ojo seco, glaucoma, aumenta, es un factor de riesgo para el glaucoma, cataratas. En este caso, lo que nosotros vamos a evaluar es las complicaciones de la diabetes en la retina, y eso se denomina retinopatía diabética. Los dos principales factores de riesgo para una retinopatía diabética son el tiempo de enfermedad y el mal control metabólico. Esos son los dos factores más importantes para que pueda desarrollarse una retinopatía diabética. Entonces, Recording in progress. ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Porque también hay factores que pueden exacerbar o generar complicaciones este, de la diabetes. El control glicémico, entre ellos más importante que la glicemia diaria es la hemoglobina glicosilada, la presión arterial, el perfil lipídico, el síndrome metabólico. ¿Qué lesiones anatómicas vamos a observar en pacientes con una retinopatía diabética? De repente esto ya lo han visto en patología, en histopatología, perdón, es la pérdida de pericitos, el engrosamiento de la membrana basal capilar. Y el primer hallazgo clínico que se observa en una retinopatía diabética son la presencia de microaneurismas. ¿Qué son los microaneurismas? ¿Se ve el puntero cuando lo señalo en la figura? ¿Se ve el puntero? Disculpe, doctor, no Las sé. imágenes voy a tratar de salir de la pantalla completa. Entonces, la primera lesión clínica que se observa, o el primer hallazgo clínico que se observa en un paciente con retinopatía diabética, son los microaneurismas. Estas pequeñas lesiones puntiformes de color rojiza, que están por acá, está por acá, acá también hay otro más chiquito. ¿De acuerdo? ¿Y cómo yo lo puedo evidenciar? Mediante la angiografía con fluoresceína. En la angiografía con fluoresceína se coloca una sustancia de contraste, que es la fluoresceína, ingresa a la vena, comienza a teñir las arterias y las venas. ¿Cómo se van a observar los microneurismas? Los microneurismas se van a observar como estas pequeñas lesiones hiperfluorescentes puntiformes que están acá difusas. ¿Perdón? Entonces, ¿qué otro hallazgo tenemos en una retinopatía diabética? La acelularidad capilar. Todo esto que me va a ocasionar una barrera, una alteración de la barrera hematorretiniana. Por lo tanto, estas uniones estrechas que existen entre las células endoteliales se va a perder. Al perderse estas uniones estrechas, va a haber pérdida, fuga de sangre, de material proteináceo, va a haber una exudación. Entonces, los mecanismos bioquímicos en la patogénesis de la retinopatía diabética, eso lo saben mejor que yo, son todos aquellos que están relacionados a un daño. Está el estrés oxidativo, los productos finales C, la inflamación, la vía del sorbitol, la producción de la vía RAS. Todo eso que me va a generar en el ojo, o por lo menos en la retina, que es lo que yo estoy viendo, uno, retinopatía diabética, dos, edema macular diabético. Entonces, vamos a entrar al tema de la retinopatía diabética. ¿Qué es lo que yo voy a tener en una retinopatía diabética? Se divide en dos estadios. El primer estadio es la fase no proliferativa y el más avanzado es la fase proliferativa, retinopatía diabética proliferativa. Cuando se habla de proliferación, vamos a comenzar de la parte final porque es la más sencilla. Se habla de proliferación cuando tenemos la presencia de neovasos en el disco o extradiscales y el desarrollo de una hemorragia vítrea o prerretiniana. Hay que tener en cuenta que estos neovasos son de mala calidad. Tienden a sangrar, tienden a romperse y tienden a contraerse y desprender la retina. Ahora,
Ya que sabemos qué es la retinopatía, más adelante vamos a ver fotos para que puedan ustedes orientarse. Y el otro punto es la retinopatía no proliferativa y severa. Cuando hablamos de una leve, no solo hay presencia de microaneurismas. Vamos a dejarla moderada. La severa va a seguir la regla 4 intrarretinianas severas y microaneurismas en 4 cuadrantes, totosidad o arrosariamiento venoso en 2 cuadrantes o más, y la presencia de irmas moderados en 1 o más cuadrantes. Todo aquello que salga de leve, que es solamente la presencia de microaneurismas, o severa, se va a considerar como moderada. En este caso, ¿cuál es el tratamiento? Para una retinopatía diabética no proliferativa leve o moderada es la observación. Severa en adelante incluye una retinopatía diabética proliferativa, el tratamiento. Más adelante vamos a revisar el edema. Entonces, ya les comenté yo sobre el hallazgo clínico de la presencia de microaneurismas, que se refieren a estas. Sin embargo, en la fotografía vemos acá otra lesión que no es puntiforme, en mancha. Yo no podría saber, no podría diferenciar si es que eso definitivamente no es una microaneurisma, porque es una lesión en mancha. Esto más hace referencia a una hemorragia, ¿de acuerdo? Para que vean las diferencias entre microaneurisma y hemorragia. ¿Qué otros hallazgos tengo? Hemos señalado acerca de las hemorragias. Las hemorragias se pueden presentar de diversas formas. Pueden ser puntiformes, como la que está acá, y hacer el diferencial con un microaneurisma. Pueden ser en mancha, esta definitivamente no es una puntiforme, es una mancha. Pueden ser en llamas. La característica o la apariencia que estas presenten se deben de acuerdo a dónde se presenta, en qué capa de la retina se presenta la hemorragia. Ahora, han visto que en esta imagen, por ejemplo, hay un material amarillento. Este material amarillento son los exudados, son exudados duros. Ya deben haber visto en sus clases de oftalmología la imagen de una tomografía. Entonces, esta es una tomografía justo de la mácula y cuyo corte está a nivel de la fóvea. Lo que se pueden ver son estos exudados duros. Son lesiones hiperreflectivas a nivel de la capa plexiforme de la retina, asociado a estas lesiones, estos espacios quistes. ¿Qué me está indicando esto? Hay exudación, que hay un compromiso de la mácula, probablemente un edema macular diabético. ¿Cuál es la diferencia entre los exudados duros y las manchas algodonosas? Esta de acá son las manchas algodonosas. La diferencia es básica. Los exudados duros suelen ser lesiones amarillentas, mientras que las manchas algodonosas, los bordes son más difusos, se logran identificar los bordes con regularidad y tiene un color amarillo cremoso. Lo vemos a toda la retina, solo estoy viendo una imagen del polo posterior y lo que puedo ver es que tiene hemorragias diversas, hemorragia en llama, hemorragia en mancha, por acá pueden haber unos microaneurismas, manchas algodonosas, lo que me sugiere que por lo menos este paciente tiene una retinopatía diabética no proliferativa severa, por el criterio 421. El criterio 4, hemorragias importantes o microaneurismas en 4 cuadrantes. Luego viene el arrosariamiento venoso. El arrosariamiento venoso prácticamente es como su nombre lo dice, todos hemos visto alguna vez un rosario, hay pequeñas constricciones, si se dan cuenta, ¿no? Si fuera una salchicha, una tira de chorizo, ¿no? Ese es el arrosariamiento venoso y que puede estar relacionado a los irmas. ¿Qué son los irmas? Son anormalidades microvasculares intrarretinianas. ¿Qué es esto que vemos? Cualquiera de estos criterios son criterios para una retinopatía diabética no proliferativa severa. Ahora, los neovasos, un vaso normal es este que sigo con mi puntero. Pero si ustedes observan, este es otro vaso normal, casi
aparecen varias ramas. Estas ramas, lo que se conoce como neovasos, y hace el diagnóstico de una retinopatía diabética proliferativa. ¿Cuál es el otro hallazgo de una retinopatía diabética proliferativa? Ya, por ejemplo, acá en esta imagen vemos los neovasos del disco. Esto no tendría por qué estar, ¿lo ven? Hay ramilletes como si fuera totalmente desordenado en los vasos sanguíneos. Otro hallazgo es la hemorragia subyaloidea o prerretiniana, que es la que está acá, de un nivel, ¿de acuerdo? Ya lo pueden observar. Eso ya me hace a mí diagnóstico de una retinopatía diabética proliferativa. Finalmente tenemos las hemorragias vítreas, como pueden observar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a ver en la exploración física? Aparte de todo lo que yo le he comentado, existen diversos estudios paraclínicos que me permiten hacer controles de un paciente. Por ejemplo, les he mostrado diversas fotos a color que permiten hacer un estudio comparativo, la tomografía de la mácula, para ver si es que hay un compromiso de edema macular, geografía con fluoresceína, cuando existe cierta duda de que si hay o no hay neovasos, porque lo que pasa cuando el contraste se va a mantener dentro de la circulación, pero cuando hay neovasos, como les dije previamente, estos neovasos son de mala calidad, tienden a romper y a sangrar. Entonces, si es que hay neovasos, cuando se haga la angiografía con fluoresceína, el contraste va a jugar, se va a escapar, y eso es bastante sugerente o es bastante significativo de una retinopatía diabética proliferativa. Y cuando no puedo ver el fondo de ojo porque tengo un sangrado importante o tengo una catarata importante que no me permite visualizar el fondo de ojo, se solicita una ecografía. Aquí, ¿alguna duda o pregunta? Todo claro. Perfecto. Entonces vamos a oclusiones venosas. Dentro de las oclusiones, hay que recordar que la retina es una prolongación del cerebro. Entonces, nosotros tenemos oclusiones venosas y arteriales. Lo que vamos a hablar ahora es sobre las oclusiones venosas, ¿de acuerdo? Entonces, las oclusiones venosas pueden ocurrir las oclusiones vasculares, vamos a hablar por ahora solo de las venosas, pueden ocurrir en cualquier parte de la vena. Puede ser central, si compromete los cuatro cuadrantes, semicentral, ya sea superior, inferior, rama, o la que se observa en la figura inferior, ramas tributarias o periféricas. Entonces acá tenemos las cuatro fotografías de las oclusiones vasculares. La primera, la que está arriba, es una oclusión de la vena central de la retina. ¿Por qué? Porque presenta hemorragias en cuatro cuadrantes y las venas, vamos a ponerlo acá. Doctor, disculpe, no se ve la PPT que está ¿No se presentando. ve? O sea, se quedó en estudios para clínicos de retinopatía diabética. No, ya. Entonces, fue cuando compartí. Vamos a ver. A ver, déjame ver. Compartir. Déjame ver. Un segundo. ¿Se ve? Sí, ¿Se ve ahora la sí, nueva? doctor. Ya, perfecto, gracias. Entonces, como les comenté previamente, las oclusiones vasculares pueden desarrollarse en cualquier lado. Pueden ser arteriales, mixtas o venosas. Lo que nosotros vamos a estudiar son por ahora las venosas. La figura superior habla sobre las oclusiones de la vena central de la retina, es decir, la obstrucción se ha producido en el sitio de drenaje de toda la retina. ¿Qué es lo que vamos a observar? Hemorragias en cuatro cuadrantes, como se puede observar en esta imagen. Si ustedes tienen una arteria o una vena, perdón, una vena, como esta por acá, van a ver tortuoso, un engrosamiento y tortuosidad. Puede asociarse también a manchas algodonosas, como la que estoy señalando con mi puntero. Puede ser también hemicentral, es decir, de la mitad para arriba o la mitad para abajo. En este caso, en la segunda imagen, es de la mitad para arriba. Y finalmente,
pueden ser también derrame. Solamente afectan a un cuadrante. ¿Cuál es el principal factor de riesgo? La edad. A mayor edad, mayor probabilidad de hacer una oclusión vascular. ¿De acuerdo? Entonces, la oclusión de rama venosa es igualmente para ambos sexos. Cuando se presenta en adultos jóvenes, menos de 50 años, hay que buscar una causa secundaria. Luego vamos a analizar eso. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Son cuatro. Ya le mencioné uno, que es la edad mayor de 50 años, la presión arterial, glaucoma, la diabetes. Otros factores de riesgo propios del ojo están drusas del nervio óptico, una alteración en el ingreso, la entrada del nervio óptico al globo ocular, es un nervio óptico inclinado, un pseudotumor cerebro, un trauma orbitario, un tumor orbital. Otros factores de riesgo que se asocian a accidentes cerebrovasculares como la aterosclerosis, tabaco, que es lo peor que puede pasar en una persona, hiperlipidemia, síndrome antifosfolipídico, hiperhomocisteínemia. ¿Qué es lo que suele pasar en los pacientes que desarrollan oclusiones venosas? Hay que recordar que la vena y la arteria, estas se suelen producir en un cruce arteriovenoso patológico. Las arterias generalmente o casi siempre están anteriores a la vena y al estar juntas comparten una capa, que es la adventicia. En algunos casos también pueden compartir la capa media. Entonces, cualquier alteración en la arteria puede ocasionar un flujo turbulento, la formación de un trombo, la oclusión, y al ocluirse la vena, que es la ruta de desfogue, de desagüe de toda la sangre, esta al no poder salir va a extravasarse y va a ser una incurgitación de todas las venas, ¿de acuerdo? Esta es la foto típica de una oclusión de la vena central de la retina, hemorragia en 4 cuadrantes. Si me siguen con la flecha, el vaso sanguíneo está tortuoso, no tiene por qué ser. En ocasiones, si se dan cuenta, el nervio óptico no se puede observar con nitidez. El nervio óptico está de bordes no definidos. Entonces, ¿qué voy a tener si tengo una oclusión venosa? Hipoxia es que me va a ocasionar, quiero que se acuerden esto. DEGE es esto es un factor, va a aumentar la permeabilidad, presencia de neovasos como en la diabetes, genera edema macular, en casos más avanzados la presencia de neovasos, no solamente en la retina, porque la PCR, sino también en el segmento anterior. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Pues es variable. Generalmente el paciente, y esto ocular, la pérdida visual o el compromiso de la función del órgano afectado va a ser súbito, siempre. En este caso, si es una oclusión de la vena central de la retina, lo que yo voy a tener es una baja visual importante, o puedo tener una disminución de la agudez, y si es en rama, probablemente afecte un campo visual. ¿De acuerdo? ¿Dónde es la ubicación más frecuente? Temporal superior, debido a que ahí hay más cruces arteriovenosos. ¿Cuáles son las principales complicaciones de una oclusión venosa? Está el edema macular, ya les comenté por qué. Si la oclusión compromete la mácula, ahí sí ya no hay nada que hacer, hay una isquemia macular. La neovascularización, el glaucoma neovascular y la hemorragia vítrea son secundarios a que la isquemia produce este factor, que se llama el factor de crecimiento vascular endotelial, que es el encargado de desarrollar estos linfocitos. Entonces, acá tenemos una foto de una oclusión de rama venosa, como pueden observar. Solamente la hemorragia está circunscrita al cuadrante temporal inferior. Se puede observar, por ejemplo, esta tortuosidad vascular.
Una de las complicaciones que yo le he comentado previamente en las oclusiones venosas es el edema macular. ¿Cómo yo puedo hacer el seguimiento del edema macular? Una tomografía de coherencia. ¿Qué es lo que voy a ver? Ya deben haber visto la fotografía de una tomografía normal. Y si ustedes se dan cuenta, lo habitual es que hay una depresión. Esta depresión en la imagen que estamos teniendo, se pierde la depresión a expensas de que la presencia de líquido está en toda la retina y es más evidente en la imagen que ustedes tienen a su lado derecho. Entonces, había quedado en el aire, no solamente, esto no es una enfermedad solamente de personas mayores, también se puede presentar en jóvenes, pero cuando se presenta en jóvenes siempre hay que buscar una causa secundaria. ¿Y con quién debemos trabajar de la mano? Como están viendo ahí, con el hematólogo, el reumatólogo, cardiólogo. Son los principales colegas que nos van a ayudar para determinar cuál es la causa en un paciente. Esta es la imagen típica de un paciente con una oclusión de la vena central de la retina. Como les comenté previamente, la hemorragia es en llama, en los cuatro cuadrantes. Hay tortuosidad y engrosamiento vascular y se puede asociar a la presencia de manchas algodonosas, edema macular, los cortocircuitos optociliares, que son ramas laterales, y en casos extradiscales, del iris en el ángulo. Esta, digamos, de la oclusión no ha sido tan marcado como en los anteriores, pero sí se puede reconocer en la hemorragia en los cuatro cuadrantes, y si se dan cuenta en la vena, está totalmente tortuoso, ¿no? Ya está. La arteria, la que está en su base, será una relación de 1 a 2, ¿no? Cuando la relación normal es de 2 a 3. Este es lo que les comenté previamente. Es un paciente que también ha presentado una oclusión de la vena central de la retina. El principal compromiso es macular. Ven cómo está la mácula, totalmente hiporreflectiva, ¿no? Hipofluorescente, perdón, totalmente hipofluorescente, lo que me sugiere es una isquemia macular. Entonces, es importante eso porque la recuperación visual, porque la recuperación visual es prácticamente. Y esto es lo que le comenté previamente, lo de las ramas colaterales. Esto es diferente a un neovaso, ¿de acuerdo? Es diferente a un neovaso, son vasos, digamos, más formados, no están desordenados, que son las ramas colaterales, y por lo menos nos sugieren de que ese infarto que ha habido se ha resuelto de manera más o menos exitosa. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un paciente con una oclusión venosa? Segundo. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un paciente con oclusión venosa? Es lo que ven en la imagen. Acá, si son bastante acuciosos, se van a dar cuenta de que hay estas líneas rojas. Acá, bastantes, ¿ah? Al borde del iris, acá hay otro más. Sí me siguen, ¿verdad? Acá, como telas de araña. Esto es lo que se llama la rubiosis y es causa de un glaucoma neovascular. Hasta aquí. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Todo claro? Doctor, disculpe, ¿cómo se llamaba el último signo que mencionó? Rubiosis, que es neovascularización del iris. Gracias. Perfecto. Entonces, vamos a ir a la siguiente clase, que son las oclusiones arteriales. Así como tenemos oclusiones venosas, se ocluyen las venas, también pueden ocluirse las arterias. ¿En quién es más frecuente? Las oclusiones arteriales definitivamente son más frecuentes a mayor edad, incluso más que las oclusiones venosas. Y es mucho más frecuente. Discúlpenme, las oclusiones arteriales son menos frecuentes que las oclusiones venosas. Es raro que sea bilateral, pero si hay un compromiso bilateral, hay que descartar a estos pacientes que es un seguimiento estricto porque tienen el riesgo de una alta mortalidad. Entonces, tenemos dos tipos. Vamos a hablar primero de la arterítica, que básicamente no nos llega mucho, más le llega al reumatólogo, sinceramente.
que es el debido a la arteritis de las células gigantes, ¿no? Y la característica típica es que son pacientes muy añosos, 60, 70 años, y el paciente lo que va a señalar es dolor en el cuero cabelludo temporal, claudicación mandibular, hay una mucha sensibilidad en el área temporal asociada a cefalea. Perfecto. Entonces, como les dije previamente, cuando hay un compromiso arterial, el signo más importante, cuando hay un compromiso vascular, el signo más importante es que sea algo súbito. En este caso, la baja visual súbita suele ser el primer signo de la enfermedad. Entonces, ahí vamos a sospechar una arteritis de las células gigantes y como lo confirmamos, se puede hacer exámenes de Doppler, carotídeo o ecocardiograma, pero finalmente lo que nos va a dar el gol estándar es la biopsia de la arteria temporal. Como es una enfermedad inmunológica, va a tener asociado el aumento de la PSG y la proteína C. Esta es la más importante sobre la cual vamos a discutir, es la no arterial, la más frecuente, tiene mayor probabilidades de tener un compromiso bilateral, tiene previamente los síntomas característicos de una neurosis pubis, es decir, el paciente tiene una pérdida súbita de la visión que se recupera de manera espontánea. La oclusión ocurre a nivel de la lámina cribosa y generalmente la mayoría de los casos es debido a émbolos, que son enviados desde el corazón o desde las carótidas. Entonces, como les dije previamente, la clínica, baja visual súbita, dolor. Puede tener previamente episodios de amaurosis fugax. El compromiso de la visión sí es importante. ¿Por qué? Porque el paciente puede ir una visión desde percepción de luz hasta cuentadedos en el 90% de los casos. Y esta es la imagen típica. Esta es la imagen típica de un paciente con una oclusión de la arteria central de la retina, en lo que se llama la mancha rojo cereza. Si ustedes se dan cuenta, hay un área pálida y en la parte central está lo que se llamamos la mancha rojo cereza. ¿Qué se produce esa mancha rojo cereza y la palidez? Si yo tengo que a un tejido del cuerpo no le llega sangre, este tejido va a estar pálido. Entonces, eso sí justifica este hallazgo que estamos encontrando. Pero porque justo en el centro, que es donde se encuentra la fobia, se observa más pigmentada. Y la respuesta básicamente es un fenómeno que se da del contraste. Todo está pálido, la parte central se ve más pigmentada. ¿Y por qué se ve más pigmentada? Porque contiene, justo donde está la fobia, mayor concentración de pigmento de melanina. Entonces, como les comenté previamente, el hallazgo más importante es la palidez de la retina, la mancha rojo cereza. Este es un poco más de lo mismo, y esto es importante. La gran mayoría de los casos está relacionada a la presencia de émbolos que se pueden dirigir desde las carótidas o el corazón. El émbolo principalmente está compuesto de colesterol, ¿de acuerdo? Pero hay otros materiales como el material calcificado, las plaquetas y la fibra. Si tenemos en cuenta que hay un compromiso cardíaco, entonces todo esto que me lleva a pensar, si la principal causa de las oclusiones arteriales son no arteríticas, y de las no arteríticas tenemos un compromiso de émbolos, que de repente nosotros estamos viendo la consecuencia de un problema que no es, que ya se presentó en el ojo, pero que la causa es un problema de origen cardiovascular. Es por eso que a estos pacientes se les envía de manera obligatoria al cardiólogo para que puedan examinar. Ahora, en la fecha no existe ningún tratamiento para poder tratar estas enfermedades en sí. De hecho, los tratamientos son conservadores, sí, conservadores. Tenemos, primero que si yo voy a dar un tratamiento, debe ser antes del día. ¿Cuáles son los tratamientos que voy a tener? Si puedo ver el trombo, probablemente lo puedo destruir con láser, y al destruirlo con láser va nuevamente a pasar la sangre y se va a irrigar el territorio que ha estado bajo hipoxia. La estreptoquinasa la voy a dejar a un lado. Se puede hacer maniobras para para disminuir la presión intraocular, vasodilatadores, disminuir la PIO con una paracentesis, es decir, saco un poco de líquido humor acuoso, o le doy
medicamentos que bajen la presión, ya sea tópico o vía oral. ¿Por qué dejé la estreptoquinasa a un lado? Hace muchos años se desarrolló un estudio que era dar un fibrinolítico a nivel del trombo. El objetivo, si nos ha funcionado en el cerebro, ¿por qué no puede funcionar en el ojo? El ojo es una prolongación del cerebro. O sea, suena en verdad bastante coherente. Se realizó el estudio, se lograron enrolar hasta 84 pacientes, pero el estudio tuvo que ser suspendido al año de enrolamiento. ¿Por qué? Si bien es cierto la agudeza visual fue muy similar, lo que sí generó gran diferencia fue el número de personas fallecidas con el tratamiento. Por el brazo de sin tratamiento solo falleció una persona y por el brazo de pacientes tratados con fibrinolíticos fallecieron hasta 11 personas. Entonces eso hizo que se suspenda el estudio. Y lo que comenté previamente, paciente con una oclusión de la arteria central en la retina, siempre debe ser referido al cardiólogo porque ellos son los que finalmente van a tratar eso. Y para llegar a la última clase, es desprendimiento de retina. ¿Qué es el desprendimiento de retina? El desprendimiento, hasta ahí, ¿alguna duda o pregunta? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Todo claro? Sí, doctor. Perfecto. Entonces vamos a pasar al siguiente tema. Dame un segundo. De retina. El desprendimiento, la retina tiene dos partes. En realidad tiene 10 capas, pero vamos a dividirlo en dos partes. Uno es el epitelio pigmentario de la retina y el otro es la retina neurosensorial. Ambos tienen un origen embriológico totalmente diferente. Es por eso que entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario hay un espacio virtual. Este espacio virtual no existe porque el epitelio pigmentario de la retina tiene por función eliminar todo el líquido que se coloca. Sin embargo, cuando hay algún motivo que genere la presencia de líquido entre estas dos capas, es lo que se conoce como el desprendimiento de retina. ¿Cuál es el objetivo? Determinar cuáles son las causas que ocasionan este desprendimiento de retina y por eso tenemos una clasificación. Reumatógeno, cuando se produce un hueco en la retina. Reumatógeno es cuando se produce un hueco en la retina. El traccional es cuando hay algo que jala la retina. El mixto puede ser una combinación de reumatógeno y traccional. Finalmente tenemos al seroso, que es lo que yo les dije, que la función del epitelio pigmentario de la retina es sacar el líquido que se podría formar en estas estructuras. Si por alguna razón tenemos alguna enfermedad inflamatoria o infecciosa que afecta al epitelio pigmentario de la retina, el líquido se va a acumular, generando un desprendimiento de retina seroso. En realidad, el desprendimiento de retina tiene una incidencia bastante baja. Es uno en 10.000 habitantes. Hay que tener en cuenta que uno de los factores predisponentes para el desprendimiento de retina es la presencia de desgarros, es decir, pequeñas lesiones que ocurren en la retina periférica y que si estos no se tratan a tiempo, pueden generar un desprendimiento de retina. ¿Cuál es el tratamiento? Con láser. Vamos a verlo más adelante. Si yo tengo desprendimiento de retina en un ojo, 10% de la población que tiene desprendimiento de retina en un ojo va a tener desprendimiento de retina en el otro. Antes de ir a este tema de el desprendimiento de retina per se al líquido que se encuentra debajo del espacio virtual, tenemos que ver qué factores mantienen la adherencia de la retina. Primero hay una matriz de interfotorreceptores, es decir, el epitelio pigmentario de la retina se une a la retina neurosensorial por estos fotorreceptores. Y estos fotorreceptores tienen una mucosidad que hace que se adhieran. Aparte de la interdigitación per se del epitelio pigmentario de la retina y la retina neurosensorial. Hay un paso de líquido del vitrio hacia la coroides. Tengo una actividad metabólica del epitelio pigmentario de la retina, que es sacar ese líquido que se puede acumular. Y finalmente el vitro también funciona. Para que se produzca un desprendimiento de retina regmatógeno, es decir, por un regma, por un agujero,
Lo que tiene que pasar es lo siguiente. Primero, la presencia del agujero o desgarro. En segundo lugar, que este agujero sea de espesor completo. Y tercero, que el gel vítreo, que tiene una estructura gelatinosa, pierda esa consistencia gelatinosa y entre en un proceso de licuefacción, es decir, se haga líquido. Al hacerse líquido, este gel, al hacerse líquido, este líquido, perdón, va a ingresar por el agujero o desgarro de la retina y va a generar un desprendimiento de la retina. ¿Se entendió? Espero que sí. Perfecto. Entonces, esto es lo que le comenté previamente. Tenemos el vitrio, es como estamos observando acá, estas licuefacciones, es lo que nosotros vemos como moscas volantes, arañitas. Conforme pasan los meses, este gel se cae de su pared, al caerse de desprender la retina. En algunos casos, cuando hay esta atracción, puede asociarse a un sangrado, es como el que estamos viendo. Este es un poco más de lo mismo, este es un poco del subretinal, y se puede observar. Esta es una foto clínica de un desgarro. Lo que tenemos que hacer, poner láser. Es como cuando uno tiene un pantalón que tiene un hueco, y si yo no quiero que ese hueco siga creciendo, le pongo un parche. Pero en la retina no se puede poner un parche, pero lo que se hace es se rodea con láser. Y al rodarse con láser, no va a aumentar. El otro tipo de desprendimiento de retina que tengo es el desprendimiento de retina traccional, como pueden observar. Esto ya no es por un agujero, sino es algo que está jalando. Y este desprendimiento de retina traccional se presenta en pacientes que tienen retinopatía diabética muy proliferativa, no fueron tratados en ningún momento con láser, lo que hace es se contrae esta membrana y comienza a desprender la retina. Y por último, tenemos el desprendimiento de retina seroso, que como les comenté previamente, acá no va a haber un agujero, no va a haber regma, tampoco va a haber algo que jale, pero lo que sí va a haber es la acumulación de líquido subretiniano como consecuencia de un mal funcionamiento del epitelio pigmentario de la retina. Muy bien, y generalmente, por ejemplo, en este caso, está asociado a una lesión infecciosa. Muy bien, esa es la charla que tenía que darles. ¿Alguna duda o consulta? ¿Todo está claro? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, eso sería todo. Muy amable, muchas gracias. Gracias, doctor. Vale, cuídense. Chao, chao.